Un saludo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grande y ricamente en este hermoso día del Señor. Amén. Es un privilegio nuevamente poder congregarnos en este día con el propósito de estudiar un tema más de esta serie de temas que ya hemos estado estudiando por muchas semanas, ya hasta perdimos la cuenta, pero sabemos de que el Señor nos está bendiciendo grande y ricamente a través de estos estudios. Yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas de apuntes para anotar cada uno de estos textos bíblicos que leemos a través de la pantalla. Como siempre, le exhortamos de que los apunten para que así usted detenidamente los pueda estudiar en la comodidad de su hogar. Siempre le recordamos de que estos temas están siendo grabados simultáneamente para que así usted pueda obtenerlos, si así lo desea, completamente gratis, sin costo alguno. Bien. Ustedes ya conocen el título de esta serie, dice El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. El tema de hoy es un tema muy importante. Todavía estamos en el mensaje del primer ángel, no hemos terminado. Todavía nos faltan unas cuantas cosas que tocar del mensaje del primer ángel para poder entrar al mensaje del segundo ángel y posteriormente al mensaje del tercer ángel y a otros temas importantes que no hemos tocado en el libro de Apocalipsis. En esta hora vamos a hablar acerca de el mensaje del primer ángel, la parte número ¿qué? Parte número 4. Ahí está, la parte número 4. Hoy vamos a entrar de lleno a un tema pero muy importante, así que les exhorto, por favor, de que mantengamos nuestra concentración, de que anotemos todos estos textos bíblicos para que así ustedes también los pueda compartir con sus familiares, o con sus seres queridos, o con las personas que lo necesiten escuchar. Bien, en esta hora, el tema de hoy lleva como título, temed a Dios, ¿y qué? Y darle gloria. ¿Qué es temer a Dios? Mucha gente se hace esa pregunta. ¿Qué significa temer a Dios? Hay otras personas que dicen que es tenerle miedo a Dios. Muchos de nosotros que venimos de raíces, quizás cuando desconocíamos el Evangelio, cuando éramos pequeños, hay veces nuestros padres, tal vez en su ignorancia, ¿verdad?, de la forma como nos criaron a nosotros, cada vez que hacíamos algo malo, acostumbraban a decirnos, si te portas mal o si haces esto malo, Dios te va a ¿qué? Te va a castigar. Y entonces uno pues se va criando con ese concepto erróneo del carácter de Dios. Y termina uno después de mayor, después de adulto tal vez, desconociendo las verdades del Evangelio, termina uno por tenerle miedo a Dios. Y entonces ya las personas no le sirven a Dios por amor, sino por miedo a tal vez a ser castigados por Él en el momento en que nosotros hayamos cometido un error. Pero este no es el caso. El caso hoy que vamos a estudiar en este tema es el temor a Dios. ¿Qué clase de temor está hablando allí la Biblia? Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, que es el versículo de introducción, que ahí donde habla del mensaje del primer ángel y dice, diciendo a gran voz. ¿Cómo comienza el mensaje del primer ángel? ¿A gran voz? ¿En voz mediana o en voz bajita? ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que ese mensaje se debe de dar? A gran voz. With loud voice, dice en la versión en inglés. Con una voz alta, en otras palabras, fuerte, que se escuche en todas partes. Porque si ustedes recuerdan el versículo anterior, que es el versículo 6, dice, vi volar por el cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, que este mensaje del primer ángel específicamente que vamos a entrar a explicar en esta hora, debe de ser dado en alta voz a todos los países del mundo, a todas las partes del mundo. Hoy, por supuesto, hay muchos ministerios o muchas iglesias que dicen que están dando el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y ustedes lo ven a veces en televisión o lo ven a través del internet. Pero muchos de esos ministerios
quieren pretender dar el mensaje de los tres ángeles y muchos de sus ministerios llevan el nombre, dice los tres ángeles tal vez, ¿verdad? Pero están dando un mensaje no a gran voz, sino en una voz bien bajita. ¿En qué quedamos? ¿Es en gran voz o en voz bajita? Porque cuando se dice a gran voz, este mensaje se tiene que dar sin importar quién lo va a escuchar, qué grupo religioso lo va a escuchar, qué iglesia, qué organización, o qué gobierno, o qué país. Amén. ¿Estamos entendiendo? Pero exacto, sin miedo, pero hay otros ministerios que dicen estar predicando ese mensaje, pero lo están predicando en voz bajita. No hablemos de esto porque vamos a ofender a determinada iglesia. No prediquemos esto tal vez, no lo digamos así de una forma tan cruda, porque se van a ofender esta organización o este grupo religioso en específico. No, la Biblia dice a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto no es un juego. Este mensaje no es un juego. Esto es de vida o muerte, por eso se tiene que dar a gran voz, porque tiene que ver con el juicio. La hora de su juicio ha llegado. En este momento se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Las personas no lo saben. Creen de que va a venir un juicio cuando venga el fin del mundo. Ese es el juicio que ellos creen que va a venir. Pero Satanás no quiere que las personas sepan que en este mismo momento se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Y que cada uno de nosotros estamos siendo revisados, nuestros caracteres, nuestras vidas están siendo revisados ante el tribunal de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Pero Satanás no quiere eso. Por eso este mensaje se tiene que dar a gran voz, porque las personas tienen que prepararse para estar ante el juez de toda la tierra. Y de eso vamos a hablar en los próximos temas. ¿Cuántas clases de juicio hay? ¿Cuántas clases de juicio habrá? Vamos a ver, eso lo vamos a estudiar en nuestros próximos temas, así que no se los pueden perder. Bien, ahí está ese mensaje de ese primer ángel. Se debe dar a gran voz, como dice ahí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En las grandes ciudades, en los campos, en los pueblos, en fin, en todos los lugares del mundo, este mensaje debe ser presentado antes de que venga Cristo a esta tierra. Bien, noten bien lo que dice allí, la palabra en griego para gran, porque dice a gran voz, ¿verdad? Me gusta como dice la versión en inglés. En inglés dice loud. ¿Qué significa la palabra loud? Que está muy alto. A veces los jóvenes les gusta poner la música bien loud, o sea, bien alto, cuando van en los carritos esos deportivos en las calles, ¿verdad? Que paran en un semáforo y tienen los cristales abajo, las ventanas abajo. Pero ¿cómo tienen esa música? Bien alta, bien loud, que todo el mundo la escucha. Y dice la palabra gran en griego es megas, que significa grande, enorme, fuerte, grandemente o alto. De acuerdo a la concordancia Strong, ustedes la tienen, el número 3173, la página 53. ¿Cómo va a ser dado ese mensaje en el tiempo del fin? Me gustan esos significados. Ese mensaje va a ser dado ¿cómo? Grande. Nosotros tenemos que pensar en ¿qué? En grande. Nosotros no podemos pensar en pequeño. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder. Ya eso lo estudiamos en temas anteriores. Él está en control. Él está en su trono. Y para Él no hay nada imposible. Por eso nosotros tenemos que pensar en grande. ¿Estamos de acuerdo? Los proyectos que nosotros tengamos como iglesia, a pesar de que somos pocos, a pesar de que quizás tenemos un presupuesto reducido, no pueden ser proyectos pequeñitos, tiene que ser en grande, porque este mensaje se tiene que dar en ¿qué? En grande, ahí lo dice, grande, enorme, fuerte, grandemente. Todo lo tiene que conocer. Yo sé que para nosotros podemos decir eso es imposible de lograr, pero para el Señor no hay nada imposible. Él tiene todas las herramientas en sus manos para que este mensaje sea predicado en esta ciudad y sea escuchado en todo el estado de la Florida, donde nosotros residimos, o en Centro y en Suramérica.
El Señor tiene los medios. Por eso nosotros tenemos que siempre, y eso lo vamos a ver más adelante, tenemos que depender 100% de Cristo Jesús. Amén. Recuerden siempre de eso. Noten bien lo que dice esa declaración. El mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado ¿cuándo? ¿Cuándo es dado? En el tiempo del fin. ¿Ustedes creen que ya estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿O no? No, pero hay gente que dice que no. Usted va, muchos miembros van a donde sus pastores y le preguntan, pastor, ¿usted cree que ya es tiempo de que prediquemos Apocalipsis 14? Y dice, no, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Eso es para un futuro. Y así siguen posponiendo y posponiendo y posponiendo el tiempo. Y cuando el tiempo llegue de predicarse, ya no va a haber oportunidad de hacerlo, porque ya las puertas van a estar cerradas. Y sigue diciendo esa cita, y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes, se cruzará el océano, y las islas del mar escucharán la proclamación ¿de cuál mensaje? Del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. ¿Qué usted entiende por último? ¿Qué hay detrás del último? Cuando yo era niño en mi país, cuando estábamos jugando en la escuela, y habían ciertos juegos que el primero tenía que ser el más atrevido o el más audaz. Uno de cobarde siempre, cuando niño, uno dice, no, yo quiero ser el último. Y entonces había niños que decían, no, yo quiero ser el último detrás del último. Pero no hay tal cosa de estar detrás del último. El último es el último, ya no hay más, no hay nadie detrás del último. Y dice que este mensaje es el último que ha de amonestar al mundo. ¿Qué otro mensaje nosotros podemos dar que no sea este? Díganme, por favor. Si este es el último, ¿cuándo se va a dar entonces? ¿Dónde está esa declaración? Mensaje selecto, el tomo 2, la página 123, para aquellos que tienen el libro en sus casas, lo pueden leer. Bien, ahí está ese ángel con un pie sobre la tierra y otro pie en el mar, con un libro abierto en su mano. ¿Quién es ese ángel? Ya nosotros lo estudiamos. Cristo Jesús. Y ese libro abierto, ¿cuál libro es ese? El libro de Daniel, la porción del libro de Daniel que fue sellado. ¿Cuál porción del libro de Daniel fue sellado? Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Maravilloso. Ahí abarca la profecía de los 2300 días y mañanas y abarca el mensaje de los 3 ángeles. Por eso, en el tiempo del fin se iba a abrir ese rollo o ese libro, porque así se lo dijo el ángel a Daniel. Daniel, sella el libro, porque ¿es para qué tiempo? Para el tiempo del fin. Y ya estamos en el tiempo del fin, ¿qué ustedes creen? Claro que sí. Por eso dice Daniel que la ciencia se iba a aumentar. No la tecnología, no las computadoras, no el internet, no el transbordador yendo a la luna. No, esa no es la ciencia que habla Daniel 12:4. Está hablando del conocimiento en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero ¿quiénes son los únicos que iban a entender esas profecías? Los entendidos entenderán. Solamente el pueblo de Dios que esté estudiando estas profecías bíblicas, que esté meditando, que esté estudiando y escudriñando cada día la Escritura, son los que Dios les va a revelar estas grandes verdades. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, Mateo 24:14, ¿qué nos dice? Y será predicado este evangelio del reino, ¿en qué parte? En todo el mundo. ¿Cuál evangelio va a ser predicado? ¿Decir que Cristo es amor? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? El justo por la fe vivirá. ¿Ese es el evangelio que hay que predicar? El mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, es el mismo evangelio, no es otro diferente. Dice que será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Por eso es que la declaración que leímos anterior, ¿cuál es el último mensaje que se debe dar antes de que venga el fin?
el mensaje de Apocalipsis 14. Es el último mensaje para un mundo que está pereciendo en el error y en el pecado. Bien, vamos a Apocalipsis 5:2. ¿Cómo comenzaba el mensaje del primer ángel? ¿Con voz bajita o voz alta? A gran voz, muy alta, extremadamente fuerte. Dice Apocalipsis 5:2, noten lo que dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿De qué libro está hablando allí? Del libro de Daniel. O sea que cuando iba a comenzarse a ser abierto ese libro de Daniel, ¿se comenzó con voz bajita o voz alta? Con voz alta. Empezó a proclamarse que ese libro fuese ¿qué? Abierto, o que los sellos fuesen quitados. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Apocalipsis 7:10, ¿qué nos dice? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Por eso este evangelio se tiene que dar a gran voz, con voz potente. ¿Por qué? Porque parte de ese evangelio es que la salvación de Cristo en el ser humano. Por eso dice que va a ser dado por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios tiene aquí una generación que van a ser salvos a través del poder del evangelio, a través del poder de Cristo. Por eso dice que este mensaje debe ser dado a gran voz. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece solamente ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también al Cordero. Nosotros debemos de creer ese mensaje. Solamente en Cristo podemos encontrar salvación a nuestras vidas, a nuestra vida de pecado. Satanás nos puede decir a nosotros: es imposible, pero en Cristo todo es posible. Bien, ahí ustedes ven esa gráfica, ese mensaje, ese triple mensaje angelical para el tiempo del fin. El mensaje de los tres ángeles que va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:7, ese mensaje comienza con estas palabras. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria. Bien, hoy vamos a entrar a estudiar la primera parte de este mensaje tan importante. Así que estén pendientes, por favor. La palabra en griego para temed, óigalo bien, es fobeo, que significa reverenciar, temor, quedar asombrado. De acuerdo a la concordancia de Strong's, el número 5399 y la página 91. Parte de esa definición que da el diccionario en griego es reverenciar. Bien, ¿qué significa temer a Dios? Esa es la pregunta que nosotros debemos de meditar hoy. ¿Qué entendemos nosotros por temer a Dios? Obedecerle, dicen por ahí. Bien. ¿Qué más? Respetarlo. Bien, vamos a ver hoy qué nos enseña la palabra del Señor. Hay muchas definiciones, pero yo he escogido las más importantes para que nosotros las estudiemos en esta hora. Número 1, vamos a empezar. ¿Qué significa temer a Dios? Porque el primer mensaje, ¿cómo comienza? Temed a Dios y ¿qué? Y dadle gloria. Bueno, temer a Dios significa ¿qué? Amar a Dios. Esa es la número 1. ¿Qué significa? Amar a Dios. ¿Amamos nosotros a Dios? ¿Lo amas tú? ¿Lo amo yo? Deuteronomio 10:12, ¿qué nos dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová? Ahí está la palabra temor. A Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y ¿qué? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Amamos nosotros a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? ¿Qué ustedes creen? ¿Lo amamos, sí o no? El Señor conoce nuestros corazones, ¿sí o no? Porque nosotros de boca podemos decirle que lo amamos, pero si nuestro corazón está lejos de Él, eso no significa que lo amamos.
Juan 14, 21, ¿qué nos dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que es la definición número 1 para temer a Dios, significa amar a Dios. Cuando nosotros decimos que le amamos, tenemos que estar ¿qué? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Guardando ¿qué? Sus mandamientos. Si nosotros decimos que le amamos, pero estamos desobedeciendo sus mandamientos, es un amor falso, no existe. Y Dios conoce nuestros corazones. Por eso ante Él no nos podemos engañar. En el día del juicio no podemos engañar al Señor. Porque nuestros más íntimos pensamientos, como estudiamos la semana pasada, están registrados en los libros del cielo. Nuestros impulsos, nuestras intenciones, todas las conoce el Señor. Hasta las intenciones de nuestro corazón. Óigalo bien. Como Abraham Lincoln, cuando estaba en una iglesia, en un culto, ustedes conocen la historia, que cuando fue el momento de pasar la ofrenda, Abraham Lincoln se le conocía como Abraham, a él le decían Abe, un apodo que le decían, un diminutivo para Abraham, le decían Abe, y le decían que él era Abe, que era bien sincero, bien honesto, le decían The Honest Abe a Abraham Lincoln cuando era joven, antes de ser presidente, y siempre lo fue, después de ser presidente. Cuando él estaba en una iglesia y llegó el momento de pasar la ofrenda, él se metió la mano buscando una moneda y no la encontró. Y lo único que encontró en su bolsillo fue un billete de $5. En ese tiempo, $5 era una cantidad bastante alta para ese tiempo. Entonces no le quedó más remedio que depositar la ofrenda de $5. Cuando el diácono vio esos $5 en ese plato, después se lo dijo al pastor. Dice, el señor Abraham Lincoln dio $5 de ofrenda. Y entonces el pastor, cuando estaba saludando a las personas en la parte al final del servicio, le dio las gracias por haber depositado una ofrenda tan grande, $5 en el plato. Entonces Abraham le dijo, no, mi intención no era depositar $5, era depositar 25 centavos, pero eso era lo único que yo tenía en el bolsillo. Fíjense, hermanos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. A veces cuando nosotros vamos a dar algo para el Señor, quizás lo damos, como la ofrenda de Ananías y Zafira, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hay veces, óigalo bien, muchas veces el Señor no acepta nuestras ofrendas porque no van acompañadas de fe. Déjame dar estos $2 para que no me molesten más y no me sigan pidiendo, o estos $5. El Señor no acepta ese tipo de ofrenda, así, aunque tú la des en el plato o la pongas allí en el arca. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Están desnudas ante sus ojos. Número 2, ¿qué significa temer a Dios? Número 2, obedecerle. ¿Oyeron eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 22:12. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Le dijo Dios ¿a quién? A Abraham. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué es temor a Dios? Obedecerle. ¿Obedeció Abraham la voz de Jehová cuando le pidió que sacrificara a su hijo en el monte Moria? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros como padres, los padres que estamos aquí presentes, o las madres que están aquí presentes? ¿Hubiésemos estado dispuestos a obedecer esa voz o esa orden de Jehová? ¿Qué le dijo el ángel a Abraham? No le hagas daño al muchacho, porque sé que temes. ¿A quién? A Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios a costa de cualquier cosa? Va a ser duro la prueba para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hermanos, por eso es que tenemos que orar mucho. Por eso, como decíamos la semana anterior, tenemos la experiencia del lugar santísimo. Tenemos que estar en el lugar santísimo constantemente, porque muchos de nosotros, nuestros hijos van a ser puestos ante nosotros y nos van a decir, renuncia a tu fe o le quitamos la vida a tu hijo delante de ti. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando ese tiempo llegue? Eso va a ser duro.
Hermanos, tenemos que orar mucho al Señor. Tenemos que pasar por la experiencia de Abraham. Número 3, ¿qué significa temor a Dios? Reverenciar ¿a quién? A Dios. Salmo 89:7, lo estoy leyendo, óigalo bien, conforme a la versión King James o el Rey Santiago, porque nuestras versiones, nada que ver. Una mala interpretación o mala traducción. Noten cómo dice la versión King James o el Rey Santiago en el Salmo 89:7. A Dios se le debe de temer grandemente en la asamblea de los santos y tenerlo en reverencia de todos cuantos están alrededor de él. ¿Oyeron eso? ¿Cómo tenemos que nosotros tener a Dios cuando estamos en asamblea o en nuestro culto? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una forma, primero tenemos que temer a Él grandemente, ¿dónde? En la asamblea de los santos, y tenerlo ¿en qué? En reverencia. Nosotros cuando llegamos a este lugar, ¿somos reverentes? Esa es una de las características de temer a Dios. Tenemos que ser reverentes cuando estamos delante de la presencia del Alto y Sublime. Por favor, esto lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia y no nos cansaremos de decirlo. No podemos entrar por las puertas de este recinto en una forma irreverente, negligente, masticando chicle, hablando por nuestro celular, riéndonos, contando chistes, cuchicheando con la persona que está a nuestro lado, porque estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahí lo dice. Si nosotros queremos aprender el concepto de temer a Dios, tenemos que aprender a reverenciar a Dios en la asamblea de los santos. ¿Estamos entendiendo? Si usted está en una reunión en la Casa Blanca, si el presidente de los Estados Unidos lo invita a usted a la Casa Blanca, le llega una invitación por correo, y si usted ha sido invitado por el presidente a una cena, ¿cómo usted iría? Número uno, yo me imagino que usted se compraría ropa adecuada para la ocasión, ¿verdad? Tal vez iría a la tienda y se compraría ropa nueva. Número uno, empezando por eso. Número dos, cuando usted llega ahí, usted va a entrar gritando y diciendo, ¡hola, fulano! ¡Obama! ¡Tanto tiempo! No, en medio de todos los mandatarios y representantes de otros países. ¿Usted lo haría? ¿Llegaría a tiempo también? ¿Verdad? ¿Entraría masticando chicle o hablando por el celular? No. ¿Y nosotros por qué no queremos aprender esa lección entonces? ¿Por qué si lo hacemos aquí una y otra vez repetidamente? ¿Sabe por qué? Porque no vemos al Alto y Sublime, no lo vemos. Pero Él está aquí. Su presencia está aquí. Los ángeles de Jehová toman nota de nuestra irreverencia, de nuestro mal comportamiento. Por favor, eso es lo que significa temer a Dios. Tenerlo en reverencia de todos cuantos están alrededor de Él. Qué maravilloso eso. Número 4, ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué más significa? Confiar en quién. ¿En quién confías tú? Yo confío en el pastor de la iglesia, porque ese hombre sí tiene una sabiduría increíble. Dicen muchos. Salmo 115:11, ¿qué nos dice? Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Qué hermosas palabras. ¿En quién nosotros hemos de confiar? Mire, va a llegar momentos en el tiempo del fin. Escuchen bien lo que les voy a decir. En que vamos a tener que hacer decisiones serias. Pero no, esas decisiones no pueden estar basadas en lo que diga el pastor de la iglesia, ni lo que me diga el hermano fulano de tal que lleva tantos años en el mensaje. Es lo que diga Jehová. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que aprender esa lección. Por eso es que muchos de nosotros, y me incluyo yo, nos hemos llevado un sinnúmero de chascos en el pasado. Chascos uno detrás de otro, porque hemos aprendido a confiar
en el brazo humano y no en Jehová. ¿Escucharon? Por eso hemos tomado decisiones erróneas en el pasado. Nos hemos equivocado, hemos tropezado y hemos caído. Porque hemos aprendido a escuchar la voz del hermano en la iglesia, la voz del pastor de la iglesia, pero no la voz de Jehová. ¿Por qué Abraham supo que Jehová le estaba pidiendo que fuera a sacrificar a su hijo? ¿Por qué? Porque confiaba en Jehová. La relación de Abraham con Jehová era así, era una relación íntima. Abraham se le llamaba el amigo de Dios. Es por eso que a veces el Señor no nos muestra lo que nosotros necesitamos hacer, qué camino tomar, porque no dependemos de Él. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice ahí, confiad en quién, en Jehová. No dice ahí que confiad en fulano de tal, en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahí está. Número 5. ¿Qué más significa temer a Dios? ¿Servir a quién? A Dios. Deuteronomio 10:20, ¿qué dice? A Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Interesante. Solo a Él tenemos que servir. Solo a Él tenemos que seguir. Queremos tener éxito en la vida y no fracaso tras fracaso tras fracaso. Tenemos que aprender a seguir o a servir a Jehová. Eso es temor a Jehová. Juan 24:14, Josué 24:14, que nos dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y ¿en qué? Y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cómo nos pide el Señor que lo sirvamos? ¿En qué? En integridad y ¿en qué? Y en verdad. Dios quiere que le sirvamos en verdad. Muchos dicen, no, total, todos somos cristianos y todos creemos en el mismo Dios. Eso fue lo que nos dijeron el sábado pasado, ¿verdad, hermano Marcos? Nos dieron un mensaje ecuménico allí en la casa que estuvimos visitando. Todos somos cristianos y todos servimos al mismo Dios. ¿Es cierto eso? La Biblia dice que debemos de servir a Jehová ¿en qué? En verdad. Si nosotros no conocemos la verdad, no estamos sirviendo al Señor. Así se lo dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ustedes creen un mensaje equivocado. La salvación viene de nosotros, de los judíos. Así se lo dijo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios le había dado la verdad. ¿Cuántas verdades hay? 2, 3, 4. ¿Cuántas? Una. Un Señor, una fe y un bautismo. Hay una sola verdad. Y esa gran verdad Dios se la dio al pueblo de Israel en el antiguo. Ese era el pueblo de Dios. Y cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana esas palabras, le dijo, la salvación viene de los judíos. El mensaje de salvación Dios se lo dio a esta nación. Para eso Dios eligió a este pueblo. Por eso llamó a Abraham y le dio el mensaje: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti, Abraham, van a salir reyes. Van a ocupar el trono. Tu descendencia va a ser como las arenas del mar. Y de ti va a venir el Mesías, el que va a traer salvación. Pero que la mujer samaritana creían parte del mensaje, pero no tenían la verdad. Y eso es lo que sucede hoy, en este tiempo en que vivimos. Hay muchos grupos de religiosos, de iglesias religiosas, que tienen parte de esa verdad, pero no tienen ¿qué cosa? La verdad completa que Dios le ha dado a este pueblo para el tiempo del fin. Primera de Samuel 12:24, que nos dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? ¿Cómo? Dice ahí, con todo vuestro corazón, y servirle ¿de qué? De verdad. Muy importante eso. Número 6. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué más significa?
¿Significa qué? ¿Esperar en quién? En Él. ¿Estamos dispuestos nosotros a esperar en Jehová? ¿Qué hizo Saúl? ¿Esperó en Jehová? Bien. Salmo 33, 18 al 22, noten lo que dice. Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová, ¿sobre quién? Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es ¿quién? Es Él. ¿Estamos escuchando? ¿A quién tenemos que esperar? A veces nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos porque Jehová nos prueba nuestra fe, como Saúl. Saúl se desesperó y hizo el sacrificio, y entonces cuando llegó Samuel, ¿qué le dijo Samuel? ¿No te dije que me esperaras para el sacrificio? ¿Por qué no obedeciste la voz de Jehová? No, es que el pueblo se estaban yendo, y ya yo tenía miedo que me iba a quedar solo prácticamente, por eso hice el sacrificio. Pero hay veces que nosotros seguimos el ejemplo de Saúl, muchas veces. No hemos aprendido la lección de esperar en Jehová. Viene un hermano y nos dice, no, váyase para México, que allá hay 400 hectáreas de terreno, suyas para usted solito. Y salgo corriendo para México, sin saber si es la voluntad de Dios que yo me vaya para allá. No, váyase para Nicaragua, que allá hay una finca con 300 hectáreas de terreno y con 200 árboles de mango, que allá va a tener comida para 10 años. Salgo corriendo yo para Nicaragua sin darme cuenta si esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no esperé en Jehová. Tenemos que aprender a esperar en Jehová. Amén. Eso es parte del temor a Dios. Pero si tomamos decisiones llevadas por impulsos y por las ofertas que nos están haciendo, quizás es muy bueno una finca, ¿verdad, Jorito? Que nos la regalen. Pero tenemos que pedir la voluntad del Señor. Amén. No es cuando nosotros digamos, sino cuando el Señor lo diga. Amén. Sigue diciendo el Salmo 33. Por tanto, dice el versículo 21, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos ¿qué? Confiado. Amén. Por eso vienen los chascos y las amarguras, porque no aprendimos a esperar y a confiar en Él. Pero cuando esperamos y confiamos en Él, dice que se va a alegrar ¿qué cosa? Nuestro corazón. Dice el versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos ¿en quién? En ti. Tenemos que aprender esa lección. Eso es parte de temer a Dios y darle gloria. Bien, Salmo 147, 11, que nos dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Muy importante, ahí está. Esperar en Jehová. ¿Aprenderemos esa lección hoy? ¿Qué ustedes creen? Amén. ¿O seremos como Saúl? Nos vamos a desesperar. ¡Ay! Me tengo que ir pronto. Todo el mundo se fue y me quedé yo aquí. Tenemos que esperar en Jehová. 7. Guardar ¿qué cosa? La ley de Dios. Temer a Dios significa también guardar su ley. Deuteronomio 5:29, ¿qué nos dice? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen ¿cuántos días? Todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Amén. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿O solo los sábados? Todos los días. Ahí está la clave para que nos vaya bien en la vida. Para que todo lo que hagamos no sea bendecido por Jehová y todo pueda dar fruto. Si nosotros tememos a Dios guardando sus mandamientos. Salmo 112:1, ¿qué nos dice? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Qué maravillosas palabras. ¿Cómo va a ser el hombre que se deleita en gran manera en sus mandamientos? ¿Va a ser qué? Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa bendecido. Bendecido. Va a ser grandemente bendecido. Salmo 37:31, ¿qué nos dice?
La ley de su Dios está ¿dónde? Por tanto, sus pies no ¿qué? No resbalarán. ¿Dónde está la ley de Dios en el ser humano? ¿Dónde debe estar? ¿Cuántos días? ¿Usted ha meditado alguna vez en ese texto? Más detenidamente. Cuando llega el domingo y nosotros meditamos en la ley de Dios, todos los días, porque dice que hay que meditar en ella todos los días. Dice que la ley está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Cuántos de nosotros, cuando llega el día domingo, tal vez un día después del sábado, estamos ya meditando y diciendo, ¿cuándo será el próximo sábado? Ay, faltan 6 días para que llegue el sábado. Faltan 5. Faltan 4 ya. Faltan 3. ¿Los contamos nosotros? ¿O no nos acordamos del sábado? Solamente cuando ya llega el día. ¿Qué ustedes creen? ¿Anhelamos que ese próximo sábado llegue? ¿Meditamos en él cada día? Número 8. ¿Qué más significa temer a Dios? ¿Apartarse de qué? Del mal. Proverbios 16:6, ¿qué nos dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Tenemos que apartarnos del pecado. No podemos seguir viviendo en el pecado. Tenemos que apartarnos de él. Eso es lo que significa temor a Jehová. Job 28:28, ¿qué nos dice? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, ¿la qué? La inteligencia. ¿Qué nos está a nosotros impidiendo que le sirvamos al Señor de todo corazón en este día? ¿Qué? ¿Algún pecado escondido tal vez? ¿Algún pecado acariciado tal vez? Dice el Señor, parte de lo que es temor a Jehová es apartarnos del mal. ¿Qué está impidiendo que tú tengas una comunicación directa con Jehová cada día? Dime, responde esa pregunta, no me la respondas a mí, tú mismo en esta hora. ¿Qué está impidiendo de que tú tengas una comunicación con tu Dios? Si hay algo que está impidiendo esa comunicación, esa consagración, tenemos que apartarnos de ello. Tenemos que hacerlo. No podemos seguir viviendo en pecado y pretender estar sirviéndole a Dios. Proverbio 8:13, ¿qué nos dice? El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer ¿qué? El mal. La soberbia, número 2. Y la arrogancia, número 3. Y el mal camino, número 4. Y la boca perversa, número 5. Oiga. ¿Cuántos de nosotros, de esos 5 rasgos que aparecen en ese texto, todos nosotros aborrecemos esos 5? El mal, número 1, o sea, el pecado. La soberbia. ¿Aborrecemos nosotros la soberbia? La arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. ¿Cómo nosotros vamos a vencer el pecado si nosotros no hemos aprendido a odiarlo? ¿Ustedes alguna vez se han parado accidentalmente, porque a veces estamos en un lugar y hay público, accidentalmente se han parado al lado de una persona que está fumando a su lado? ¿Cómo usted se siente? ¿Contento y feliz? ¿Ah? ¿Qué hace usted? Salimos rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque odiamos, detestamos el olor al cigarrillo y el mal que nos produce el humo del cigarrillo cuando una persona nos está fumando al lado de nosotros. Así nosotros tenemos que odiar el pecado. Tenemos que sentir repugnancia por el pecado para nosotros poder aprender lo que significa el temor de Jehová. Muy importante. Pero hay algo, hermanos, que está impidiendo que nosotros no sintamos odio o aborrecimiento por el pecado. ¿Y sabe qué es? Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Ese aparato y ese control remoto está
causando muchos males en nuestros hogares. Y hasta que nosotros tomemos una decisión de no seguir dependiendo de ese aparato, a menos que sea para poner un video con un mensaje como el que estamos escuchando en esta hora, o algún otro tipo de video de carácter cristiano y edificante para nuestra vida espiritual, yo les aconsejo que mejor no toque ese control. Porque ese control remoto y ese aparato de televisión lo que está trayendo es pecado a nuestros hogares. Porque allí lo que Satanás promueve hoy en el tiempo en que estamos viviendo, que es el tiempo del fin, aparentemente desde caricaturas para niños, óigalo bien, caricaturas para niños se está promoviendo el día domingo, si ustedes no lo sabían, se está promoviendo el día de sábado, se está pisoteando en caricaturas para niños y se está promoviendo un sinnúmero de cosas, de movimientos de ocultismo y de espiritismo. Y de sociedades secretas también, si ustedes no lo sabían. Hollywood está haciendo eso. Y nuestros niños tal vez, o vuestros niños, están absorbiendo eso. Y eso está llegando al subconsciente de ellos. Y así que está trabajando Satanás. Y Satanás, a través de los programas de televisión que promueven el sexo, que promueven la pornografía, que promueven el lesbianismo y el homosexualismo, promueven las malas palabras, esos reality shows que están de modas hoy, que lo único que usted oye es un pito cada 5 segundos. Pip, pip, pip. ¿Por qué? Porque las malas palabras, las vulgaridades, las obscenidades que se están diciendo a través de ese programa, y nosotros ya no podemos estar participando de eso. Si queremos algún día servirle a Jehová con integridad y de todo corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ay, que yo lo tengo ahí para ver las noticias. A veces las noticias es peor que cualquier otro programa, porque lo único que es violaciones, que a fulana de tal la violaron, que a fulano de tal mató a la esposa y a los hijos, y eso es terrible, peor. Y la única forma es que el Señor nos ayude a no depender de eso. Amén. Si no tenemos el valor para cogerlo y tirarlo al zafacón de la basura, pues pidámosle al Señor que nos dé el valor para no coger el control remoto en nuestras manos. El control remoto lo va ¿a qué? A controlar a usted. O usted controla el control remoto, usted decide. Bien. Número 9, ¿qué más significa temer a Dios? ¿Seguir a quién? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jehová hoy? ¿O al pastor de la iglesia? ¿A quién quieren ustedes seguir? A mí no me sigan, por favor. Es a Jehová que tenemos que seguir. Deuteronomio 13:4 nos dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él ¿qué? Seguiréis. Qué maravillosas palabras. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que significa temer a Jehová. Seguir a Jehová. ¿Solo a quién? A Jehová. Usted dirá, pero es que yo no sé, yo nunca oigo la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que nos habla a través de su palabra. La voz de Dios está en su palabra. La oración, la comunión íntima con Él. Y el Señor nos va a decir, este es el camino, andad por Él. Apocalipsis 14:4, una de las características de los 144,000. Noten cómo dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son ¿qué? Vírgenes. Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. Qué maravilloso. Los 144,000 en el tiempo del fin se van a caracterizar porque siguieron al Cordero por donde quiera que fue. Ahí está. ¿Dónde está el Cordero ahora? ¿Dónde está? En el lugar santísimo. Ahí es que tenemos que seguirlo. No es en el pesebre, ya no está en el pesebre. Así que no crean ese engaño de que Él está en el pesebre y que la iglesia lo celebra
el 25 de diciembre con tremendo drama de Navidad. El Señor Jesús no está allí, ni tampoco está en la cruz del Calvario. Cuando llega la famosa Semana Santa, está en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí es que tenemos que entrar nosotros por fe, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Pasad por el velo adentro, porque Él os ha abierto un camino más maravilloso. ¿A través de qué? De su sangre. Ahí es que nosotros tenemos que estar constantemente donde está nuestro gran sumo sacerdote, en el lugar santísimo del santuario celestial. Amén. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este tema, que es darle gloria a Dios. ¿Qué había allí en el arca del pacto? Estaba el maná. ¿Y qué representa el maná? Reforma pro salud. Tenemos que glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo. Nosotros no podemos seguir comiendo lo que el mundo come. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo. Tenemos que seguirle allí. Tenemos que entrar al lugar santísimo, el santuario celestial. Por eso el Señor nos pide que hagamos cambio en nuestras vidas. Amén. Número 10. ¿Qué significa más temer a Dios? ¿Significa qué? No pecar contra Dios. ¿Oyeron eso? No pecar contra Dios. Y yo sé que usted estará diciendo en su mente, eso es imposible. ¿Quién puede dejar de pecar? Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Éxodo 20:20. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahí está. Si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia, como decía el salmista David, si nosotros tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, nuestros pies no van a ¿qué? No van a resbalar. Número 11. ¿Qué más significa temer a Dios? Significa vivir en integridad. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Segunda de Crónicas 19:9, ¿qué nos dice? Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con ¿qué? Con corazón ¿qué? Íntegro. ¿Nosotros estamos siendo íntegros? ¿Somos íntegros en todo el sentido de la palabra? Nehemías 5:15, noten lo que dice. Preste mucha atención a esas palabras. Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, está hablando Nehemías, abrumaron al pueblo. ¿A quién abrumaron? A la iglesia, en otras palabras. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Mira qué interesante. ¿Están viendo el cuadro que está ahí poniendo Nehemías? ¿Qué estaban haciendo esos supuestos líderes del pueblo en ese entonces? ¿Estaban qué? ¿Vendiendo qué? Estaban vendiendo el pan y el qué. Y el vino. ¿Por cuánto? Por 40 siclos de plata. O sea, tenían un negocio ¿con qué? Con el evangelio. Y eso es lo que están haciendo muchos predicadores modernos hoy. Son mercaderes del templo modernos. Usted entra a sus páginas de internet, a sus websites, y dice, le vendemos 10 DVD de fulano de tal, predicador de renombre a nivel mundial. Cuando usted mira el precio al final, $400. Esos son los mercaderos del templo hoy que están vendiendo el evangelio. El pan, ¿qué significa? Jesús dijo, yo soy ¿qué? El pan que ha descendido del cielo. Mi comida es verdadera comida. ¿Y el vino qué representa? El vino que representa, Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque lo va a explotar. El vino nuevo era el mensaje que Cristo venía a traer. El pan y el vino representan el mensaje puro, la verdad para el tiempo del fin. Pero hoy los mercaderes del templo modernos que se están llenando sus bolsas, lo único que hacen es traficar con este mensaje divino. Y Dios les va a pedir cuenta en el tiempo del fin, vendiendo sus mensajes, sus DVD, sus temas, por grandes cantidades de dinero y haciéndose ricos. Pero ¿qué dijo Nehemías?
yo tengo el temor de Jehová y no hago tal cosa. En esta iglesia eso es lo que hemos hecho. Todo el que llega por las puertas de esta iglesia llega con las manos vacías y sale con las manos llenas del mensaje para el tiempo del fin. ¿Cuánto tienen que pagar? 0. No importa cuántos DVD se les den, 20 o 30 o 40, pero van 0. Porque eso es lo que el Señor quiere. Ese es el temor de Jehová. Hoy se ha hecho un mercadeo, un negocio, y eso hay que pararlo. Yo espero que las personas que nos están viendo a través de este video, que son sinceras, no sigan enriqueciendo a esos ministros. Número 12, buscando el evangelio a través de ellos, pero no estudian la palabra de Dios por ellos mismos. El mensaje que ellos predican viene de la Biblia, y es por la negligencia de este pueblo hoy que dependen del mensaje que estos ministros traen. Como decíamos anteriormente, temer a Jehová es que esperar en Él y seguirle solo a Él. Pero a veces nosotros no lo estamos siguiendo a través de su palabra. Número 12, temer a Jehová significa estar en comunión con Dios. Muy importante eso. Salmo 25:14, ¿qué nos dice? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué maravillosas palabras. Para que nosotros podamos conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas, tenemos que tener una comunión con Él. Directa. Las horas y horas y horas y horas y horas que hemos malgastado viendo televisión, ya es hora de que dejemos nuestro control remoto a un lado y las dediquemos a tener una comunión íntima con Jehová. Para que aprendamos a escuchar su voz y no tomemos decisiones equivocadas en la vida y salgamos corriendo porque el hermano nos prometió una tierra allá en Santo Domingo sin saber si era la voluntad del Señor, porque no oímos la voluntad de Dios sino la de los hombres, y por eso vamos a fracasar. Tenemos que aprender esa lección. Eso es parte de temer a Dios. Número 13, Dios nos garantiza larga vida y no el mal si tememos a Él. ¿Oyeron eso? ¿Una garantía de qué? De larga vida. Proverbios 10:27, ¿qué nos dice? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán ¿qué? Acortados. ¿Usted quiere tener larga vida? Tiene que temer a Jehová y vivir la reforma pro salud para que no le dé un yello, no le dé un ataque al corazón antes de tiempo, la alta presión, etcétera. Eso es parte de la segunda parte de este tema. Temor a Jehová nos va a traer ¿qué? Largura de días. Largura de días. Proverbios 19:23, ¿qué nos dice? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Amén. Qué maravilloso. ¿Tenemos temor en el tiempo que estamos viviendo? Ay, las noticias, estamos temblando porque estamos viendo muchas noticias. Ajá, la epidemia fulano de tal, que si la guerra que nos va a atacar Irán, y estamos muertos de miedo porque estamos pegados de la pantalla de televisión viendo noticias y vivimos una vida llena de miedo y de angustia y de temor. Pero dice claramente que el que teme a Jehová, dice que vivirá lleno de ¿qué? Jorgito, ¿de qué? De reposo, y no será visitado del mal. Gloria a Dios. Qué maravillosa promesa. Tenemos que creer en esas promesas. Número 14. ¿Qué más significa temer a Dios? Santidad ante Dios. Segunda de Corintios 7:1, ¿qué nos dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Ahí está. Y a través de cómo nosotros somos santos, ¿podemos santificarnos por nuestra propia fuerza? Es el poder del Espíritu Santo. Es la justicia de Cristo en nosotros, obrando en nosotros
que nos da el poder para perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Primera de Pedro 3:15, ¿qué nos dice? Sino que santificad a Dios el Señor en vuestros ¿qué? Corazones. Ahí está. Tenemos que santificar a Dios en nuestras vidas. Cristo es nuestro ejemplo. Estamos hablando del temor a Jehová hoy, ¿verdad? Temed a Dios y darle gloria. Cristo es nuestro ejemplo, si ustedes no lo sabían. Vamos a ver esa profecía que vamos a leer a continuación en los minutos que nos quedan. Isaías 11 del 1 al 3, una profecía mesiánica, que ustedes ya la han leído muchas veces. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Número 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué reposó sobre él? El Espíritu Santo. Reposará el Espíritu de Jehová sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? Y de temor de Jehová. Ahí está. ¿Temió Jesús a Jehová? ¿Sí o no? ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ahí está. ¿Queremos juzgar sabiamente? ¿Queremos tomar decisiones sabiamente en la vida? ¿Sí o no? Tenemos que temer a Jehová. No dejarnos llevar por la vista, ni por los oídos, ni por lo que nos digan fulano de tal. Juan 15:10, ¿qué nos dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Ahí está. ¿Cristo temió a Jehová, sí o no? Amén. ¿Guardó los mandamientos del Señor? Claro que sí. Muy pronto los redimidos van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Yo quiero estar ahí en esa fila. Decía un pastor allá en New Jersey, el pastor Jorge Griff, que ya él falleció, decía: aunque sea el último en la fila, pero yo quiero entrar. ¿Quieres tú entrar a esa santa ciudad de Jerusalén? ¿Quiénes son los únicos que van a entrar allí? Apocalipsis 22:14 nos dice, de acuerdo a la versión original: bienaventurados los que guardan ¿qué? Sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Qué maravilloso va a ser eso. ¿Estamos nosotros, queremos entrar por las puertas de esa ciudad? Yo quiero entrar por ahí. Pero para poder entrar por esas puertas, tenemos que tener un requisito. Y ese requisito es ¿cuál? Guardar sus mandamientos. ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Qué significa dar gloria a Dios? Porque dice temer a Dios y darle ¿qué? ¿Quieren saberlo, sí o no? Se los digo la próxima semana. Terminó el tiempo. Si no, la hermana Oni se pone brava conmigo. Hermanos, ya está, ¿verdad? Cristo está tocando la puerta de nuestro corazón en esta hora. Esto es un estudio sencillo, no es difícil de entender, pero para que nosotros lo guardemos en nuestras Biblias, si es posible, lo llevemos siempre, meditemos en él, de lo que significa temor a Dios, para que nosotros podamos ser ricamente bendecidos por él como iglesia y como pueblo. Que el Señor te bendiga en esta hora. Jesús está tocando la puerta de vuestro corazón, de mi corazón, porque Él quiere entrar. Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere ser el rey de tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Tal vez tú has venido en esta mañana, has entrado por las puertas de este recinto con alguna carga de pecado en tu vida, con algún dolor, con alguna tristeza, con alguna angustia, con alguna tentación que no has podido vencer. Estás siendo acosado por el enemigo constantemente y caes una y otra vez. Pides perdón a Dios y vuelves y caes. Cristo te puede dar la victoria sobre ese pecado. Confía en Él. Entrégale ese pecado a Él en este día. ¿Qué es lo que te está separando del Dios en esta hora? ¿Qué es lo que te está robando el tiempo
para que tú no tengas tiempo de estudiar su palabra cada día. Entrégaselo a Jesús en esta mañana. Si es el televisor o si es otra cosa, dile a Jesús: Señor Jesús, te entrego este ídolo y lo pongo a tus pies. Arráncalo de mi vida. Quítame el deseo de prender este aparato, porque yo sé que me está robando el tiempo y me está haciendo caer en pecado, porque estoy viendo programas ilícitos que no me están ayudando a mí en mi vida espiritual. Díselo a Jesús en esta mañana y Él te va a dar el poder de su Santo Espíritu para que tú puedas vencer. Pero tal vez sea otra cosa, tal vez sea el alimento, tal vez la comida o otra cosa. El Señor Jesús te puede ayudar en esta hora, te puede dar la victoria. Hay que confiar en Él. Así como decía, parte de lo que significa temer a Dios es confianza absoluta en Jehová. Que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su amor y misericordia. Gracias, Padre, por su palabra que nos ayuda a aclarar todas las cosas que nosotros no entendíamos anteriormente. Te pedimos, Padre, en esta hora, que su gracia, su misericordia, su justicia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros en esta hora. Reconocemos que hemos fallado, como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de ser llamados tus hijos, Padre. Llevamos un nombre denominacional. Vamos a una iglesia en específico cada semana. Pero por dentro todavía estamos viviendo en pecado. Así como los escribas y los fariseos, que Jesús les dijo: por fuera ustedes parecen muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos y de muertos. Oh Padre Celestial, por favor, Señor, ayúdanos a estar limpios delante de tu presencia. Purifícame, purifícanos, como dijo el salmista David, y seremos limpios. Lávanos más y más con tu sangre preciosa, Señor. Oh Padre Celestial, si hay algún pecado que nos está separando de ti en esta mañana, venimos arrodillados delante de tu presencia y lo ponemos en tus manos. En estos momentos, Padre, estamos confesando nuestro pecado, el pecado que nos ha mantenido separados por tantos años de ti, Señor. Padre Celestial, lo confesamos ante tu presencia en estos momentos. Padre, perdónanos este pecado, por favor, y danos la victoria para vencerlo, para nunca más ese pecado tenga potestad sobre nosotros y que podamos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Solamente tú, Jesús, puedes darnos el poder para vencer. Bendiga a cada miembro aquí presente, a cada joven, a cada niño, y que usted nos siga ayudando a seguir preparándonos para seguir estudiando estos mensajes tan importantes. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Es mi deseo y mi oración.